Hola, hola, recibe un saludo muy caluroso de esta tu amiga y pastora Lilian Lavoy. Hoy deseo hablar de un tema hermoso, muy necesario, la batalla de la mente. ¿Sabías que tú y yo diariamente tenemos por lo menos 60,000 pensamientos? Lo curioso de esos pensamientos es que, de acuerdo a los estudios que han sido hechos, la mayoría son negativos, repetitivos y del pasado. Entonces, cuando vamos a hablar de la batalla de la mente, hay que preguntarse cómo se forman los pensamientos en la mente, qué es y cómo funciona nuestra mente. ¿Qué causa la batalla de la mente? Pero más importante, ¿qué dice Dios en su palabra acerca de esa batalla? ¿Y por qué es que unos vencen y otros no? Comencemos. Quiero compartirte que los pensamientos se forman en la mente gracias a nuestro cerebro, ya que el cerebro está formado de 100,000 millones de neuronas especializadas en recibir y llevar información. La mente utiliza el cerebro y el cerebro responde ante los estímulos de la mente. ¿Pero qué es la mente? La mente es el conjunto de capacidades intelectuales que Dios te dio a ti y a mí. Es ese conjunto de capacidades intelectuales que nos permiten aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formar una idea determinada. Entonces, ¿cómo es que funciona nuestra mente? Sencillo, la mente es la que crea y crea de acuerdo a nuestras capacidades cognitivas, que son el pensamiento, la percepción, la conciencia, la memoria, la habilidad intelectual, etc. Esto es lo que causa la batalla de la mente. Aquí es que se inicia la batalla. ¿Por qué? Porque tú y yo recibimos información y la manejamos de diferente forma. Primero, de acuerdo a nuestra conciencia. Ese conocimiento moral de lo que está bien y lo que está mal. Personalmente yo creo que la principal causa de la batalla mental es porque sabemos cuando estamos maquinando algo indebido, porque nos escondemos, porque ponemos el pin en el teléfono, sino es porque tenemos claro que hay cosas que no deberíamos ni tan siquiera pensar. Pero sigamos, recibimos información y la manejamos de acuerdo a lo que pensamos, a lo que creemos que es la realidad. Pensar que como hombre puedo dominar a mi pareja, por ejemplo, porque fue lo que vio en el papá. Y así sucesivamente. Recibimos información y la manejamos de acuerdo a lo que percibimos. Y yo percibo las cosas de acuerdo al primer conocimiento que recibí de algo. Por ejemplo, se le dijo a los hombres no lloran. Entonces ahora yo tengo una batalla si siento que tengo deseos de llorar. Pero recibimos información y la manejamos de acuerdo a nuestra memoria, de acuerdo a los recuerdos, de acuerdo a lo vivido. Y por último,
último, recibimos información y la manejamos de acuerdo a nuestra habilidad intelectual, la forma en que yo miro, pienso, analizo, etcétera, etcétera. Ahora bien, esto muestra claramente que la batalla de la mente no es igual para todos. Diferentes personas experimentan diferentes luchas más fuertes dependiendo de su niñez, su adolescencia, a lo que se expusieron y lo que han vivido. Incluso muchas de las batallas de la mente pueden ser provocadas por cosas que no recordamos con claridad, pero que sí vivimos en algún momento y se registraron en nuestro inconsciente. Es importante entender que nuestra mente se compone del consciente, cosas que yo puedo percibir y recordar claramente cuándo, dónde y cómo pasaron, pero está el inconsciente que simplemente nos permite actuar o nos permite sentir o nos permite ser de cierta forma, pero en sí no tenemos con claridad por qué pasa esto, porque está registrado en nuestro inconsciente. Entonces, podemos tener batallas en la mente de situaciones que se registraron en nuestro inconsciente y que no recordamos. Por eso el salmista David, en muchas ocasiones, en diferentes salmos, pero uno de los que puedo recordar es un David en la presencia del Señor, diciéndole al Señor: escudriñame y por favor ve en mí si hay perversidad. Porque pudiéramos tener cosas registradas en nuestro inconsciente que nos causan batallas en la mente y no tenemos claro por qué se dan. Ahora, ¿qué dice Dios a través de su palabra acerca de la batalla de la mente que nos permita ser victoriosos? Porque es imposible permitirnos a nosotros mismos sentirnos derrotados una y otra vez porque no somos capaces de dominar nuestra mente. Entonces, hay un pasaje hermoso en la palabra de Dios, en Romanos 7, versículo 19 al 25, donde encontramos a Pablo enfrentando las batallas de la mente. Usted y yo sabemos que Pablo es una persona que tuvo una experiencia sobrenatural con Dios. Un hombre que va montado en su caballo a matar a los cristianos pensando que hacía el bien, cuando de momento cae al suelo, se queda ciego, se queda mal, en un estado mal, y tiene que ir a buscar auxilio a donde Dios lo envía, porque ahora Dios iba a quitar la ceguera espiritual para que pudiera ahora ser el autor número 1 de los libros del Nuevo Testamento. Pero Pablo, un hombre lleno de Dios, un hombre lleno del conocimiento de Dios, tiene batallas en la mente. Y mira lo que él dice de él mismo. Y te lo voy a leer completo porque quiero que entiendas que la batalla de la mente es normal dentro de lo que cabe, pero no tienes que ser esclavo de la batalla de la mente, porque hay solución, hay medicina en la palabra. Mira lo que dice Pablo, dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego él hace una pausa y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, mire la conclusión a la cual él llega. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí está Pablo enfrentando, reconociendo la batalla de la mente. Y él toma una decisión. Y la decisión es que, así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En otras palabras, él llega a una conclusión que de la forma en que él va a manejar la batalla de la mente es diciéndose a él mismo, mi mente meditará en Dios. Mi mente meditará en su palabra, aunque reconozco que en mi cuerpo hay una ley de pecado. Ay, ay, ay. Entonces, recomendación. Vamos a hablar de recomendaciones, porque la palabra de Dios tiene recetas, porque la palabra de Dios trae soluciones, porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros a que tengamos claro lo que como humanos vamos a vivir, pero luego lo que como gente espiritual podemos conseguir. Entonces, ya te enseñé el ejemplo de Pablo. Pablo tenía una batalla en su mente y él lo reconoce, pero la decisión que toma es que con su mente voy a servir a Dios. Pero hay otro capítulo hermoso en Filipenses 4:8 que nos puede hacer a nosotros victoriosos en la batalla de la mente. Dice, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, en esto pensad. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la batalla de la mente tiene que ser manejada, controlada con el Espíritu Santo, pero también hay algo que tú y yo tenemos que decidir. Yo necesito decidir lo que me voy a permitir pensar y lo que voy a rechazar de mi mente. Entonces, este versículo contiene principios que conciernen a todas las áreas de la vida y podrían ser una regla para lo que voy o no a permitir en mi mente. Te lo voy a decir de nuevo. En este capítulo, en este versículo, hay unos principios donde yo voy a definir lo que yo me voy a permitir pensar o no. Dice que pienses en todo lo verdadero. Eso excluye
todo lo que no es verdad, genuino o honesto. Quiere decir que cuando yo estoy pensando, yo voy a realizar y voy a preguntarme, ¿lo que yo estoy pensando es verdad? Porque si no lo es, lo echo fuera. En todo lo honesto quiere decir que yo voy a excluir todo lo deshonroso, ofensivo y frívolo. En todo lo justo, es decir, que yo voy a excluir todo lo incorrecto, injusto e indigno. En todo lo puro, excluye todo lo impuro e inmoral. En todo lo amable, excluye la amargura, el disgusto, el resentimiento y el rechazo. ¡Wow! De buen nombre, excluye todo lo que ofende o tiene una connotación negativa. Si hay virtud alguna, y virtud es una palabra maravillosa que excluye todo vicio, algo digno de alabanza. Este último concepto excluye todo lo detestable y despreciable. ¡Wow! Cuando usted se fija en esta recomendación y te está diciendo que solo pienses en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre, describe con precisión la vida y el sentir y el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos llamar a esta lista una mini biografía de Jesús. En esto pensad. O sea, te llegó el pensamiento. Inmediatamente tu espíritu lo percibe erróneo. Tienes un momento para acariciar ese pensamiento que sabes que no te conviene, que sabes que te va a llevar a cosas pecaminosas, o en el nombre de Jesús lo rechazo. Tú puedes rechazar todo mal pensamiento. Tú tienes el poder, tú tienes la voluntad, porque en ti está Cristo. Entonces ese texto te está diciendo, piensa en Jesucristo, que dice la palabra que fue tentado en todo, pero no pecó. Y la vida de Cristo está dentro de ti. Tú y yo no estamos solos. Tú y yo no peleamos solos. Tú y yo tenemos la mente de Cristo. Entonces, vale la pena preguntarnos, ¿lo que yo pienso es digno de admiración? Si la gente a tu alrededor tuviera el poder de saber lo que estás pensando, ¿te admirarían? ¿Cuál es mi meta? ¿A dónde voy? ¿En qué ocupo mi tiempo? ¿Qué leo? ¿Qué escucho? ¿Qué miro? Porque para nosotros determinarnos a permitir que la mente de Cristo nos controle, también necesitamos tener conocimiento y obedecer lo que dice 2 Corintios 10:5. ¿Cómo voy a manejar la batalla de mi mente? Ahora viene lo que tú y yo decidimos. Ahora viene lo que tú y yo nos proponemos hacer. Ya te dije que está Jesús. Ya te dije que Jesús tiene la biografía
de todas las cosas que tú puedes imitar. Pero ahora viene la pregunta: ¿cómo tú y yo humanamente vamos a manejar la batalla de la mente? Segunda de Corintios 10:5 dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En otras palabras, cuando viene un pensamiento que el Espíritu Santo inmediatamente nos deja saber que no nos va a llevar a cosas buenas, intencionalmente, si es posible, verbalizo lo que vino a mi mente y lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Y es interesante que habla de cautivo, porque cuidado, porque muchas veces disfrutamos lo que pensamos. Muchas veces deleitamos el pensamiento aún sabiendo que no es de Dios y aún sabiendo que su final puede ser pecado. Entonces dice: llévalo cautivo. O sea, no te preguntes dos veces, sino que inmediatamente: Dios mío, este pensamiento de odio o este deseo perverso, o Padre, esta tentación en este momento, Señor, la traigo a ti y la cancelo. Es lo que está diciendo Segunda de Corintios. Pero entonces Romanos 12:2 dice: no se amoldeen a la conducta de este mundo. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia? ¿Qué es lo que está pasando con los cristianos? ¿Qué es lo que está pasando con la gente que anhela servir a Dios? Que sin darnos cuenta nos estamos moldeando al mundo, y en el mundo todo se vale. En el mundo yo tengo permiso de pasarla bien. En el mundo yo tengo permiso de hacer lo que yo pienso que está bien. Y por eso Romanos advierte: ¿cómo vas a pelear la batalla de la mente? No se amoldeen a la conducta de este mundo. Sean personas diferentes en cuanto a la conducta y a la forma de pensar. Ay, 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 más claro no canta un gallo, dicen en Puerto Rico. ¿Cómo tú y yo vamos a pelear la batalla de la mente? No te amoldees a este mundo. Tenemos que ser gente diferente, no solo en la conducta, pero en mi forma de pensar. ¿Por qué? Porque de la forma en que yo pienso es de la forma en que yo actúo. Porque la forma en que yo pienso es donde mis pies van a terminar. Entonces él sigue diciendo: aprendan lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¡Wow! ¡Qué hermosa tarea la que Dios nos ha dado a nosotros! Somos hombres y mujeres hechas a la imagen de Dios. Sabemos que el pecado de Adán vino a romper el plan de Dios, pero Jesucristo vino y restauró la condición del hombre. Pero vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo corrompido, porque el pecado de Adán llevó al mundo a maldición. Entonces, por eso es que ahora este texto en Romanos está diciendo: no se acostumbren, no se amoldeen a este mundo, sino que sean diferentes en conducta y en pensamiento, y tienen que aprender lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Tú y yo tenemos la tarea
de que a través de la palabra del Señor, permitiéndole al Espíritu Santo que nos santifique, aprender lo que el Señor quiere de nosotros. Vencemos la batalla de la mente cuando nuestra mente es renovada. Y nuestra mente es renovada a través del Espíritu Santo. La obra que hace el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, que ahora con el nuevo nacimiento nos permite tener la mente de Cristo. ¿Por qué unos vencen y otros no? Porque hay gente que solo depende de lo que escucha del otro. No tiene su propia experiencia. Vive de la opinión del otro y no busca lo que dice la palabra. No moldea su mente. No renueva su mente. Entonces, por eso es que hay gente que nunca es constante, porque no han renovado su mente. Pero te voy a dejar con esto, porque esto es precioso, porque esto es algo maravilloso que tú y yo lo entendamos. Primera de Corintios 2:16 dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos, no es que podemos tener, no es que Él nos va a dar, no, es que ya la tenemos. Entonces, cada decisión personal que tomamos a diario debe de ser con una conciencia clara de lo que Dios quiere de nosotros y tomando conciencia de lo que queremos pensar y qué pensamientos admitiremos en nuestra mente. Entonces, ¿por qué unos vencen y otros no? Vuelvo y repito, la batalla en nuestra mente estará tan ganada como prevalezcan los pensamientos en Cristo en nosotros. Si tú y yo, desde que nos levantamos, comenzamos a meditar en Cristo, a agradecer que mi mente es de Cristo, me permito un tiempo de oración, me permito un tiempo de palabra. Tengo cuidado con toda la gente que me rodea. Eso va a determinar cuán victorioso tú eres en relación a la batalla de la mente. Mira lo que dijo Martin Luther King: yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero puedo evitar que hagan nidos sobre mi cabeza. Entonces, él estaba hablando acerca de los pensamientos. Nadie puede evitar que los malos pensamientos lleguen a la mente, pero sí podemos evitar que esos pensamientos se vuelvan parte de nuestra estructura de pensamientos. Nuestro trabajo como hijos de Dios es reemplazar los malos pensamientos declarando la palabra de Dios. Si llegan pensamientos de odio, declara la palabra que vas a amar a tu prójimo como a ti mismo, etc. En conclusión, si estás en Cristo, se te ha dado la mente de Cristo y por lo tanto, con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios, puedes ser más que victorioso con la batalla de la mente. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, el canal de YouTube de la pastora Lilian Lavoy. Mírame un videíto, dame un comentario, dame like, suscríbete y no olvides a darle a la campanita para que YouTube te recuerde siempre que subo contenido. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz de Dios reine en tu corazón.
Bendiciones.